Buenos días, soy Andrés Marcelo Rodalazos, estudiante de la materia de razonamiento cuantitativo del primer semestre en la Universidad Santiago de Cali. Para el día de hoy vamos a efectuar la explicación del desarrollo de los ejercicios complementarios de la guía número 5 de la materia, la cual versa sobre cálculo con números reales, razón y proporción. Siendo en ese orden de ideas, la pregunta número 1 hace referencia a continuación se proporciona una serie de nociones, objetos o conceptos. Llena la tabla teniendo en cuenta tu definición con base en lo estudiado. En caso de existir un signo o notación, descríbelo. En caso de desconocer, vuelve al marco teórico y revisa la información. Tenemos la razón. La razón es la comparación entre dos cantidades mediante una división y permite decir cuántas contienen una a la otra. La notación o el símbolo sería A igual B o A sobre B. El antecedente. El antecedente es el primer término de una razón. Es el primer término que se compara el símbolo en A, sería del antecedente es A. El consecuente. El consecuente es el segundo término de una razón. Es el número con el cual también se compara. En A, el consecuente es B, teniendo en cuenta que tomamos como ejemplo este A igual B sobre A. Tenemos también las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes hacen referencia a fracciones que se representan de la misma cantidad, aunque tengan numeradores y denominadores diferentes o distintos. El símbolo, por ejemplo, es 1/2 es igual a 2/4, es igual a 4/8. Proporción. La proporción es la igualdad entre dos razones y sirve para resolver los problemas de proporcionalidad. El símbolo, por ejemplo, A sobre B es igual a C sobre D, o A es igual a B, que es igual a C, tal es igual a D. Los medios. Los medios son los números que se ocupan la segunda y tercera posición en una proporción. Ejemplo, tales que B es igual C, tales que D. Los medios son B y C. Y por último tenemos los extremos, que son los números que ocupan la primera y cuarta posición en una proporción. Símbolo, ejemplo, en A, tales que B es igual a C, tales que D. Los extremos son A y D. El segundo ejercicio hace referencia a que una inmobiliaria ofrece apartamentos que tienen un área de patio de 16 metros y un área privada de 52 metros. Escribe la razón que representa el área habitable con respecto al terreno total. Siendo así, tenemos que el área del patio son 16 metros cuadrados. El área privada son 52 metros. Por tanto, el terreno total serían 68 metros cuadrados que obtenemos de la suma del área del patio con el área privada, es decir, 16 más 52 igual 58. La razón sería tales que 52, tales que 68 es igual a 52 dividido sobre 58, tales que 52 dividido para 4 igual a 13, 58 dividido para 4 igual 17. Y el porcentaje se obtiene de la multiplicación de sacar el 100%, o sea, el porcentaje se obtiene haciendo o multiplicando en cruz. 13 por 1, 13, 17 por 100, 1300 sobre 17 da un porcentaje de 76.47% del terreno en total. La pregunta tercera hace referencia a que un concierto ofrecido por una fundación en la ciudad de Cali fueron contados 250,000 asistentes, de los cuales la 10ª parte fueron entradas de cortesía. Escriba la razón que representa la parte de asistentes que pagan la boleta. Es en ese orden de ideas que tenemos los asistentes, son 250,000. La 10ª parte de 250,000, pues son 25,000 y pagan boleta. No, la 10ª parte de la cortesía son 25,000, pagan su boleta 225,000. ¿Por qué 225,000? Porque procedemos a restar la cantidad de asistentes total
menos la cantidad de las boletas de cortesía o regaladas nos da 225,000. Una vez ya tenemos cuántos pagaron boleta, procedemos a realizar 225,000 sobre 250,000 y procedemos a dividir 225,000 menos 25,000 que fueron las entradas de cortesía, 250,000 menos los 25,000 que fueron las mismas entradas de cortesía y nos da 9 sobre 10, que sería la razón. Eso significa que el 90% pagan boleta y el 10% entran de gratis a través de boletas de cortesía. La pregunta número 4 hace referencia a una tabla en donde se indica el deporte que practica cada empleado de una empresa debido a su participación en un en un torneo de triatlón. Entonces, aquí en esta columna tenemos los empleados que participan en el triatlón, y el triatlón pues son 3 deportes en uno: ciclismo, atletismo y natación. Los empleados son Juan, Carlos, Robert, Ana, Lucía y Angie. Juan participó en ciclismo y en natación, Carlos en ciclismo, atletismo y natación, Robert en atletismo y natación, Ana solamente participó en natación, Lucía solamente participó en ciclismo y Angie participó en ciclismo, atletismo y natación. Con base a lo anterior responde en el numeral A, literal A, perdón. La razón en la que se basa la cantidad de deportistas que practican atletismo es 1/3. Esa fue la respuesta que encontramos. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Primero miramos que Juan participa en 2 deportes: atletismo y natación. Carlos participa también en 2 deportes: ciclismo y atletismo. Robert solamente participa en un deporte: atletismo. Ana participa en un deporte que es natación. Lucía participa en un deporte que es ciclismo. Angie participa en los 3 deportes. Es la única que participa en los 3: atletismo, natación y deportes. Es en ese orden de ideas que vemos que en atletismo hay 3 personas: Carlos, Robert y Angie. Carlos, Robert y Angie. Pero entonces tenemos que 3/6, porque son 3 empleados sobre 6 3 empleados de 6. Es decir, la respuesta es 3. No obstante, podríamos también simplificarlos: la tercera de 3, 1, la tercera de 6, 2. Y en la número 2 tenemos que el número de empleados que practican por lo menos 2 deportes es 2. ¿Y cómo llegamos a eso? Pues son 2 deportes, que serían Juan y Carlos. ¿Por qué Angie no la colocamos allí? Porque dice por lo menos 2 deportes. Y Angie pues practica 3. El número 5 hace referencia a que si 15 hombres hacen una obra en 5 días, el número de hombres requeridos para realizarla en un día manteniendo el ritmo de trabajo es 75. Pero ¿cómo obtenemos esa respuesta de 75? Lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Tenemos ¿cuántos trabajadores son? Pues 15. ¿Y cuánto duran estos trabajadores en la obra? 5. Vamos a mirar estos 15 trabajadores, ¿cuántos jornales trabajan? O cuántas horas laborables, entre comillas. Entonces tenemos jornales, 15 por 5 dan 75 jornales. 75 dividido para 1. ¿Y por qué 1? Porque este 1 lo convertimos en el tiempo de la obra, 75. Es decir, que para 5 días de trabajo necesitamos 15, pero para
un solo día de trabajo, necesitamos 75 obreros o 75 hombres. La pregunta número 6 hace referencia a que en cierta universidad requieren monitores para que atiendan las necesidades de los estudiantes en el área de matemáticas. Actualmente se cuenta con 35 monitores para hacer un trabajo diferenciado a 318 estudiantes atendidos a lo largo de la semana de lunes a sábado. El área encargada de monitorías llega a un acuerdo con los programas para aumentar en una tercera parte el número de estudiantes atendidos, pero conservando las metodologías y tiempo para cada uno de los estudiantes. Es claro que el número de monitores debe aumentar para que esto se dé con éxito. El número de monitores que se debe tener para este aumento en la demanda de estudiantes es 47, pero vamos a mirar cómo llegamos a esta respuesta de 47 monitores. Organizamos los datos, monitores 35, estudiantes 318, los días de monitoría, y el aumento en la demanda, pues es 1/3. Entonces, procedemos a 318 más 1/3, nos da 318, que es igual a 4 por 4/3, son que el aumento de la demanda de estudiantes pasaron de 318 a 424. Entonces, procedemos a hacer aquí la comparación en una proporción, en el sentido de 35 monitores para 318 estudiantes. Ya sabemos que los estudiantes aumentaron a 424, los colocamos en esta columna, debajo de los 318 del primer término, y aquí colocamos la incógnita de saber cuántos monitores se deben conseguir, conseguir la universidad o nombrar. Procedemos a efectuar la multiplicación en cruz, 35 por 428, 318 por 1. Esto nos da como resultado 46.67 y aproximadamente pues son 47. La pregunta número 7 hace referencia a que dice que Anita trabaja 68 horas a la semana y gana un sueldo de 2.500.000. Por motivo de estudio, ella ahora reduce su tiempo de trabajo a 36 horas. El sueldo aproximado que se ganará una vez iniciados sus estudios hace referencia a, o gana, 1.323.529. Pero vamos a determinar cómo hicimos o explicar cómo llegamos para llegar a esta respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es que primero inició trabajando 36 horas y su sueldo era de 2.500.000. Después baja su hora de trabajo a la mitad por motivo de estudio, pero hay que hacer énfasis en que es la mitad más uno, más la mitad más dos, perdón, más 2 horas de trabajo, es decir, 36. Entonces, hacemos la proporción, sabemos que son 68 horas por 2.500.000, que es su sueldo, y debajo de las 68 horas ya colocamos las nuevas horas de trabajo, que son las 36 y X. Entonces procedemos a multiplicar 36 por 2.500.000, 68 por 1, 36 por 2.500.000 son 90 millones, dividido para 68, nos da 1.323.529, que es la cantidad que corresponde al literal D. El número 8 hace referencia a que 4 investigadores cierran un caso en 6 días. El número de días que demoran 12 investigadores en estudiar el mismo caso bajo las mismas condiciones es 2. ¿Cómo lo hacemos? Procedemos a organizar los datos. ¿Cuántos investigadores son? 4. Días por caso 6. Ahora colocamos acá los 12 investigadores de la pregunta problema. Y entonces, ¿cómo procedemos a unificar eso? Lo organizamos encontrando primero los jornales. Cuatro investigadores
6 días son 24 jornales. Estos 24 jornales procedemos a dividirlos para los 12 nuevos investigadores de la pregunta problema, que serían 24 dividido para 12, saldrían 2 días que se demorarán esos 12 investigadores en los mismos casos y en las mismas condiciones de trabajo. Aquí, en la pregunta número 5, es determinar el valor que hace falta para que dicha igualdad sea una proporción. Tenemos A, 2/5 es igual a X sobre 20. Aquí lo único que debemos de hacer es multiplicar 2 por 20, o sea, una multiplicación cruzada sobre 5 y 5 por 1, 2 por 20, 40 sobre 5 dividido para 5, 8. Es decir, que la proporción reemplazando a X sería el número 8. 5 por 2, 5 por 8, 40, 2 por 20, 40. En la literal B tenemos 10 dividido para 3 es igual a 100 sobre X. Procedemos a efectuar la misma multiplicación cruzada, 10 por X, 3 por 10, y nos da como respuesta 30. Y este 30 lo reemplazamos por este X, que sería 3 por 100, 300, 10 por 30, 300. La número C, aquí se presenta un número que no es entero. Procedemos a efectuar la multiplicación. X por 3, 5 por 8, nos da 40 sobre 3, que es dividido a 13.13. La pregunta número 10 hace referencia a que según el boletín de Corabastos del 11 de abril del 2019, el precio de comercialización del bulto de 50 kilogramos de alberja verde cuesta 205,000 pesos. Con base a lo anterior, el precio al que un ciudadano del común compraría 1,5 kilos de alberja verde con este precio de referencia es 6,150, numeral 6, pero vamos a explicar por qué llegamos a ese valor. Procedemos a organizar los datos. El bulto de 50 kilogramos de alberja, 205,000. El precio por kilogramo lo obtenemos dividiendo 250,000, que es el valor de 50 kilos, para 1, nos da 4,100. Y el medio kilogramo, es decir, 1 libra, lo obtenemos dividiendo los 4,100 para 2, sería 2,050, toda vez de que ese sería el valor de 1 libra o de medio kilo de alberja. Y estos 6,150, pues los obtenemos de la suma de los 4,100 más los 2,050, que es la cantidad que tenemos referenciada en el lado de acá, 6,150. La pregunta 11 hace referencia a que sobre una azotea de 15 metros de largo por 20 metros de ancho se va a instalar 4 claraboyas rectangulares de 2 metros por 3 metros. La superficie restante se cubrirá con un impermeabilizador. El área que se cubrirá con este producto encontramos que es el literal B, 276 metros cuadrados. ¿Cómo lo encontramos? Procedemos a organizar primero los datos. El área total de la azotea sería el largo por el ancho. El largo son 15 metros por 20 metros, nos da 300 metros cuadrados. El área de las claraboyas tienen 2 por 3 metros, es decir, cada claraboya mide 6 metros, pero como sabemos que hay 4 claraboyas para 6 metros, entonces tenemos que el área total de las claraboyas ocuparían 24 metros cuadrados. Entonces, si tenemos que el área de la azotea son 300 metros, tenemos que esa área de la azotea está cubierta por claraboyas
Es decir, que si llueve, no se mojan, son de 24 metros. Entonces, para encontrar lo que vamos a impermeabilizar, hacemos la resta de los 300 metros de la área total de la claraboya, de la azotea, perdón, a los 24 que tienen claraboya y nos da que el área impermeabilizar son 276 metros cuadrados, numeral literal B. La pregunta 12 hace referencia a que si 25 obreros realizan una labor de limpieza en 12 días, entonces el número de obreros que se requieren para reducir el mismo trabajo a 5 días es literal a 60. Pero pues procederemos a explicar cómo llegamos de esos 60, que son obreros, 25. Días de trabajo de limpieza, 12 días. El mismo trabajo tiene que ser en 15 días. ¿Cuántos obreros necesitamos para esos 15 días? Pues sencillo. Vamos a buscar primero por jornales. Tenemos 25 obreros que trabajaban por 12 días, son 300 jornales por obrero. A esos 300 jornales por obrero le dividimos los 5 días del nuevo tiempo de trabajo y nos da de que necesitamos para ese mismo trabajo, pero ya en 5 días, 60 obreros. La pregunta número 13 hace referencia a que una empresa de logística es propietaria de un terreno de 350 metros cuadrados en la cual espera alojar un aproximado de 250 personas. Esta empresa vende la quinta parte del terreno, por lo cual la cantidad de personas que esperan alojar las mismas condiciones en la nueva área es de. Aquí nos encontramos con una particularidad en el ejercicio que muy posiblemente podría obedecer a un error de digitación y posterior impresión. ¿Por qué razón? Tenemos que el terreno, primer terreno antes de la venta, mide 350 metros cuadrados, aloja 250 personas. Vende la quinta parte del terreno, es decir, una de cada 5. Esta nos da el 70 metros de terreno vendido. Para poder comprender mejor el ejercicio, entonces procedemos a mirar que cada persona, cuánto emplea en espacio de ese terreno, y eso lo obtenemos multiplicando primero, dividiendo, perdón, los 350 metros del terreno para las 250 personas, es decir, que cada persona, aquí tenemos la división, cada persona necesita 1.4 metros cuadrados para alojarse. Es así que el nuevo terreno, que son 280, pues que lo obtuvimos de los 350 menos los 70, para alojar esas mismas 250 personas. Es en ese orden de ideas que procedemos a verificar que en ninguna de las respuestas eh, se encuentra estos 280. ¿Por qué? La respuesta de que toda vez de que estos 280 metros solamente podrían alojar 200 personas. Pasamos a la pregunta número 14, en donde hace referencia a que llena la tabla que relaciona el tiempo empleado por un grupo de obreros en la construcción de una bodega de almacenamiento de víveres. Los obreros, 30, 45, 50, tenemos que llenar primero aquí lo de los 30, 45. Entonces, tenemos 30 obreros y aquí los días serían 115, 165 días. Para 45 obreros, ya el dato, la casilla está completa. Para 50 obreros, el tiempo de ejecución de la obra son 99 días. Y en el caso de que aparezca de 330 días, los obreros aquí serían 15. Pregunta número 15.
Si una razón de 3/5 se le suma una unidad tanto al antecedente como al consecuente, la razón resultante forma una proporción con la inicial. Es en ese orden de ideas que dice, tenemos la razón 3/5. Dice que se le aumenta una unidad al antecedente. El antecedente del de arriba ya pasaría a ser 4. Y también se le suma una unidad al consecuente, que es 5. De 3/5 pasaría a ser 4/6. Esta razón pasa a ser 2 es igual a 2 sobre 3. Aquí tenemos que la razón inicial eran 3/5 y la nueva razón pasan a ser 2/3. 3/5. La razón 3 dividido para quinto es igual a 0.6 y 2/3 pasan a ser 0.666. No tienen la misma razón, pero sí tienen la misma proporción. La pregunta 16 hace referencia a que un triángulo, en un triángulo, si una línea paralela a un lado corta a los otros dos lados en puntos distintos, en dichos lados quedan determinados partes proporcionales. Halle la media de X es igual a M, paréntesis B por G, bajo el supuesto de que la recta FG es paralela al lado AC. Tenemos el triángulo y esta es la recta paralela. Entonces, primero verificamos que el vértice es B. La recta paralela FG corta a BA en F y a BG en G. BF es igual a 9 centímetros, FA es igual a 4 centímetros. Estos datos los obtenemos de acá. FA, 4 centímetros, BF, 5 centímetros, 9 centímetros, perdón. Si pide X en M es igual a BG, es decir, BG es X. BF sobre BA es igual a BG sobre BC. BA es igual a BF1, FA es igual a 9 más 4, que es igual a 13, y BG es igual a BG más BC, que es X, que es el que tenemos que encontrar, más 5. Es en ese orden de ideas que procedemos a efectuar la proporción. 9 sobre 3 es igual a X, que divide o sobre X más 5. 9 por, multiplicamos en cruz, 9 por X más 5, 13 por X, es igual a 9X más 45, que lo obtenemos multiplicando 9 por 5, es igual a 13X. Procedemos a encontrarlo. 45 es igual a 4X. X es igual a 45. Reemplazándolo, 4 pasa a dividir 45, 4 pasa a ser la parte de abajo, 45 arriba, 45 dividido por 4. Es en ese orden de idea que la recta es F es igual a 11.25 centímetros. La pregunta 17 hace referencia a que una máquina de arar tierra trabaja a razón de 6 horas diarias para finalizar un trabajo en 7 días. Determina el número de horas a empezar a diario para finalizar el mismo trabajo en tan solo 3 días. Organizamos los datos. La máquina sabemos que es una sola. Trabaja 6 horas diarias durante 7 días. Entonces, vamos a mirar cuántas horas totales de trabajo trabaja la máquina. Lo obtenemos multiplicando las 6 horas diarias por 7 días. Sería que la máquina trabaja 42 días en total. Y esto procedemos a dividir los 42 horas que eh, encontramos que trabaja la máquina dividido para los 3 nuevos días que trabaja
que trabajará la máquina. Es decir, que 42 dividido para 3 da 14. Este 14 son las horas que tendrá que trabajar la máquina durante 3 días. La pregunta número 18 hace referencia a que un estudiante trabaja de lunes a viernes 8 horas al día y recibe de pago 1.990.000. Debido al inicio de su semestre, ahora reduce su jornada laboral a 5 horas. Bajo las mismas condiciones laborales, determine su sueldo a ganar con esta reducción de horas de trabajo. Acá colocamos y organizamos los datos. La primera parte del ejercicio es que trabaja 5 días, 8 horas al día y le pagan 1.990.000. Ahora trabajará 5 días a la semana y de esos 5 días solamente trabajará 5 horas al día. Aquí primero vamos a mirar cuántas horas trabaja por horas de trabajo. Entonces 5 por 8, sabemos que trabaja la semana 40 horas, recibe un sueldo de 1.990.000. El sueldo por hora es de 49.750. ¿Esto cómo lo obtenemos? Pues dividiendo 1.990.000 de 40. Es así que sabemos de que ahora trabaja 5 días, 5 horas, es decir, solamente trabaja 25 horas. Y ¿cómo obtenemos ese nuevo resultado? Multiplicando los 49.750 por 25. Hay que tener en cuenta de que este ejercicio pues ya se nos presentó en una problemática similar y pues sabemos de que estos 25 multiplicados por el sueldo hora pues es 1.243.750. Pasamos a la pregunta 19, en donde dice que un cuadrado de lado 5 centímetros aumenta su tamaño de tal forma que su lado se duplica. Estime el factor de crecimiento y la razón de las áreas inicial y final. El lado inicial sabemos que son 5 centímetros. Y sabemos que se duplicó, es decir, que de 5 centímetros, su lado final pasó a ser de 10 centímetros. A estos 5 centímetros sabemos o le asignamos el lado inicial, a estos 10 centímetros el lado final. Lado inicial, 5 centímetros, lado final, 10 centímetros. Para el factor de crecimiento del lado, lo único que tenemos que hacer es dividir el lado final del lado inicial, es decir, 10 dividido para 5. Su factor de crecimiento fue 2. El área cuadrado se calcula con la fórmula área es igual al lado al cuadrado. Es decir, área inicial, 5 elevado al cuadrado, nos da 25 centímetros cuadrados. El área final de 10 elevado al cuadrado nos da 100 centímetros cuadrados. La razón de áreas es que el área final se divide del área inicial, es decir, 100 dividido para 25 es 4, que esta es el factor de crecimiento de área entre final e inicial. Factor de crecimiento de lados, 2, factor de crecimiento de área entre final e inicial, 4. La pregunta 20 hace referencia a que un rectángulo es tal que su largo mide 4 centímetros y su ancho mide 6. Ahora, este se amplía de tal forma que su largo aumenta 8 centímetros y su ancho se duplica. Estime el factor de crecimiento y la razón de las áreas inicial y final. Sabemos que el rectángulo, un largo de 4 y un ancho de 6. El largo aumenta 8 centímetros, 8 más 4 nos da 12 y su ancho se duplica. Es decir, de 6 pasa a 12. El área inicial
4 por 6, pues es largo por ancho, 24 centímetros cuadrados. El área final, su ancho, 12 por 12, 144 centímetros cuadrados. Para determinar el factor de crecimiento del área, dividimos el área final, que son los 144, del área inicial, que son 24, y por tanto nos da el 6. 144 para 6, que sería su factor de crecimiento de área. Y la razón es el área inicial bajo el área final. 24 dividido para 144 da un sexto. Tenemos la pregunta 21, en donde hace referencia a que en cierto momento del día una viga de 2.5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros, pero un árbol proyecta una sombra de 11 metros. Determina la altura del árbol. Entonces, vamos a organizar primero los datos. La altura de la viga, son 2.5 metros. Y esta 2.5 metros da una sombra de 4 metros. Ahora necesitamos saber cuál es la altura del árbol, pero sabemos cuál es la sombra que da este árbol. Es en ese orden de ideas que organizamos datos: altura viga, altura árbol, sombra árbol. Es así que tenemos que la altura de la viga son 205 metros, bajo su sombra, que son 4, es igual, no desconocemos por el momento la altura del árbol, pero sabemos que da una sombra de 11 metros. Aquí lo que procedemos a hacer es multiplicar en cruz 2.5 por 11, que es igual a 4 por X. Esto nos da como resultado 27.5 es igual a 4X. Y, por tanto, X es igual a 27 dividido para 5, 27.5 dividido para 4, que nos da que la sombra a la altura del árbol es de 6 metros, 877 centímetros. Un cilindro circular recto es tal que su diámetro es de 10 centímetros y su altura es de 20. Si el radio se duplica y la altura se triplica, halle la razón que hay entre el volumen inicial y el final. Entonces, organizamos datos. El diámetro son 10 centímetros, la altura 20 centímetros y el radio es 5. ¿Cómo obtenemos el radio? Pues observando el centímetros, que es la mitad del diámetro. La fórmula del volumen es igual a pi sobre radio al cuadrado sobre altura. Entonces, el volumen inicial está dado por pi 5 al cuadrado, que es el radio, multiplica a la altura, que es 20, nos da que es igual pi 25 por 20, 500 pi centímetros. Ahora vamos a mirar lo del cilindro final. El radio se duplica, pasa a ser de 5 centímetros a 10 centímetros. La altura se triplica, pasa a ser de 20 a 60 centímetros. El volumen final lo obtenemos de la fórmula, sacando el radio al cuadrado, que es 10, que multiplica a la altura, es decir, pi 100 por 60, 6.000 pi centímetros cúbicos es el volumen final. Ahora, determinando la razón, volumen inicial, que es 500, dividido para volumen final, sería que la razón es un doceavo o 1 sobre 12. La pregunta número 23 hace referencia a que un triángulo tiene base de longitud 5 centímetros y altura de longitud 6 centímetros. Si tanto la base y altura se dupliquen, determine la razón en que aumenta sus áreas. Interprete. Entonces tenemos que el triángulo, la primera parte del problema decía base 5 centímetros. Altura
6 centímetros. Entonces, ¿cómo obtenemos el área? Multiplicando la base por la altura. El segundo triángulo hace referencia que dice que si la base y altura se duplican, es decir, la base en el nuevo parte del problema se duplica, de 5 pasa a 10 y la altura también se duplica, pues de 6 pasa a 12. Es así que la razón como la obtenemos, el área inicial, que es 15, dividido para el área final, que es 60, 15 sobre 60, nos da un cuarto, efectuando la simplificación. Aquí observamos que un ingeniero civil requiere realizar un refuerzo a una estructura, el cual empleará las columnas 3 y 4. Para ello, requiere que se mantenga la razón de las dos primeras. Ayúdele al ingeniero a determinar la longitud de las columnas. Es así que la columna 1, que la encontramos aquí, tiene 3 metros. La columna 2, la encontramos acá, tiene 6. La columna 3 tiene 5. Vamos a saber cuánto tiene la columna 4. La relación entre columnas 1 y 2 es 3 sobre 6 igual a 1/2. La columna 1 sobre 2. La columna 2 es el doble que la primera. Entonces aquí observamos que la 2 mide 6 y la primera mide 3. La 1 mide 3. Ahora vamos a mirar la relación entre la columna 3 y la columna 4. Tenemos que la columna 4 mide 5, pero no sabemos cuánto mide la columna 2, que es igual a 1/2. Es decir, multiplicamos 5 por 2, x por 1 en cruz, y encontramos que la columna 4 mide también 10 metros. Aquí hace referencia que una circunferencia tiene un radio de medida de 5 centímetros. Si se aumenta este radio de tal forma que el nuevo radio es 2 centímetros más que el doble del radio inicial, determine en qué proporción aumente el área. Entonces, observamos que el radio inicial son 5 centímetros, el radio final son 12 centímetros, toda vez de que este radio aumentó, que el nuevo radio es 2 centímetros más que el doble, es decir, 5. El doble de 5 es 10, pero aumentó 2, 12. El área inicial se calcula el radio al cuadrado, ya pasa a ser 25. El área final, el radio final, se multiplica, también pasa a ser al cuadrado, 12 por 12 da 144. Es decir, que la proporción de área final y área, la proporción de área final entre la inicial, 144 dividido para 25 nos da 5.76. Y en ese orden de ideas encontramos que el área aumentó en una proporción de 144 dividido para 25, es decir, que el área es 5.76 veces mayor que la inicial. Aquí encontramos la pregunta número 26, que es el reto geometría, en donde dice dos ángulos son suplementarios y la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Hay un par de ángulos suplementarios que estén en razón de 3 a 4. Requiere conocimiento en álgebra. Entonces tenemos los ángulos. Ángulos A y B es igual a multiplica 3, B multiplica 4. Hacemos la proporción A sobre B es igual a 3 cuartos. Es aquí que lo colocamos. A por 3x, B por 4x. 3x más 4x nos da 180 grados. 7x es igual a 180 grados.
reemplazamos x es igual a 180 dividido para 7, es decir, 25.71. Procedemos a encontrar el primer ángulo, 3x, lo encontramos acá, por 180, nos da 540 dividido para 7, es igual a 77.14 grados. El segundo ángulo, 4x, lo encontramos en este. ¿Cómo encontramos eso? Porque están en razón a 3, a 4, esas son las razones. Entonces y estas razones las obtenemos de haber multiplicado acá. 4 por 180 dividido para 7 nos da 720 dividido 4 por 180, 720, 7 nos da 720 dividido para 7, 102.26. Ángulos suplementarios, 540 grados dividido para 7 y 720 grados dividido para 7, que son estos de acá. Tenemos que una zona cercana, la pregunta 27, una zona cercana a un parque tiene forma rectangular de largo 16 metros y ancho 9 metros. Se requiere reestructurar la zona de tal forma que sea cuadrada, pero conservando el área encerrada. En este caso se debe. Para encontrar la respuesta a este literal, que es el F, vamos primero a efectuar el desarrollo del ejercicio. Área rectangular es igual a, que es igual a 16 por 9, es decir, que el área nos da 144 metros. ¿Cómo lo obtenemos? Pues multiplicando el largo, 16 por el ancho, que es 9. El lado, para encontrar el lado efectuamos una operación álgebra con raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 nos da 12, que ese sería el lado. El nuevo largo. (16) disminuir el largo en 5 y aumentar el ancho en 3. Nuevo largo 16 menos 5 igual a 11. Nuevo ancho 9 más 2 es igual a 11. El área 121 no nos da. Esa es la literal F. Perdón, la literal E. La literal F, pues el nuevo lado dice que disminuir el largo en 4. 16 menos 4 nos da 12. Nuevo ancho, aumentar el ancho en 3, 9 más 3 nos da 12, es decir, que multiplicando 12 por 12, el área nos da 144, que es la misma del área triangular antes de las modificaciones, es decir, la respuesta es el literal F. No obstante, desarrollamos los literales G y H. Nuevo largo del literal G es 18, el nuevo ancho es 8, el área es 18 por 8, 144, pero aquí tenemos la particularidad que no es cuadrado, tiene lados distintos. El literal 8, el nuevo lado es 21, nuevo ancho es 3 y el área es 63, pues no nos da. Es en ese orden de ideas que culminamos con el desarrollo de los ejercicios de la guía de trabajo número 5. Y alistamos el desarrollo de la guía de trabajo número 6.